Mucho gusto, un placer saludarles a cada uno de ustedes allá desde donde quiera que se encuentren. Esperamos que estén muy bien juntamente con su familia. En el curso de Comunicación y Lenguaje, Idioma Español para el grado de segundo básico, tenemos a bien compartirlo con otros dos compañeros docentes, el profesor Juan Antonio López, la profesora Gladys Estela Calmas y su servidor Víctor Amado Tunyat. En esta oportunidad tengo a bien compartir un pequeño resumen sobre las temáticas trascendentes de las guías de aprendizaje que tuvimos durante nuestra presente unidad. Vamos con la primera temática, que es la redacción. Bueno, cuando hablamos de redacción, dice que es la acción de escribir un texto definido por una idea central. Lo voy a hablar de la siguiente manera para que podamos tener una idea específica de lo que es la redacción. Usted tiene una idea, le surge y de manera inmediata usted lo plasma en algún tipo de papel, algún tipo de recurso electrónico y eso es parte de la redacción. Pero resulta que para que usted pueda tener, número uno, que el lector le pueda comprender a usted, hay ciertos parámetros que uno debe de cumplir. Dice que la redacción tiene ciertas características. Número uno, la claridad. Que se entienda qué es lo que usted está escribiendo. Número dos, la concisión. Que no redunde mucho en lo que usted está hablando, sino que sea preciso y de alguna forma no aburra. Sencillez, que utilice términos adecuados según al grupo o a las personas, a la persona inclusive que va a darle lectura al texto para que le puedan comprender. Muchas veces los términos rebuscados no son tan apropiados porque de alguna forma la persona queda con la duda sobre a qué se refería, ¿verdad? Voy a continuar con la respectiva presentación y dice fases de la redacción. Vamos con el primero, dice planificar. Usted tiene la idea, tiene el concepto, tiene el argumento y usted empieza a considerar cómo lo va a llevar a cabo. En esa fase le llamamos planificar. Entonces usted tiene la estructura de cómo lo va a desarrollar. Número dos, la producción de ideas, que como lo mencioné anteriormente, hay casos en los que usted, por ejemplo, tiene alguna idea de forma inmediata y usted a veces como que esta parte pues lo hace de forma inversa, pero eso no significa que esté incorrecto. Sin embargo, si usted, por ejemplo, le piden una actividad académica, que le digo yo, una tarea o que redacte un ensayo, por ejemplo, pues ahí sí arrancamos y colocamos la planificación. Seguido de ello, pues empezamos a hacer una pequeña lluvia de ideas sobre lo que nosotros consideramos del tema que vamos a desarrollar. Seguido de ello, pues empezamos con nuestro primer borrador para la producción respectiva del texto. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma en nuestra primera redacción muchas veces vamos a tener que hacer una segunda, una tercera o una cuarta para ir viendo aspectos de ortografía, caligrafía, inclusive si usted lo va a hacer de forma manuscrita y si no fuera ese el caso va a utilizar algún tipo de recurso electrónico, pues usted va a revisar de alguna forma inclusive el tipo de texto que va a emplear para los signos de puntuación. Bueno, y ya hablaba y adelantaba en el punto anterior y es lo del corregir. A cada una de las correcciones que le aplicamos a nuestro texto redactado, pues es importante que los vayamos guardando, ¿verdad? Para ir viendo los avances que tenemos en cuanto a redacción se refiere. Por último, tenemos la parte de la publicación, ¿verdad? Usted ya ha definido de que el texto cumple con lo necesario en cuanto a signos de puntuación, en cuanto a ortografía, en cuanto a la utilización correcta de la gramática de las palabras, la semántica y todo aquello que norma nuestro idioma, pues entonces usted ya lo puede compartir. Y cuando hablaba de gramática, por ejemplo, me refiero a emplear correctamente. Voy a tomar el siguiente ejemplo, los artículos. Los artículos muchas veces nos generan un tipo de problema porque de alguna forma a veces los empleamos de manera incorrecta, pero el uso constante, la práctica, la lectura inclusive es algo que nos ayuda para fortalecer nuestra redacción, que inclusive ahí es en donde la evidenciamos.
Quiero adicionar a lo que he hecho mención anteriormente para enfatizar en que para una buena redacción, jóvenes, es importante que de alguna forma pues le demos varias lecturas a lo que hemos redactado para verificar si cumple, número uno, con la idea que queremos transmitir, ¿verdad? Voy a continuar con la presentación y voy a ir con la estructura de textos informativos y académicos. Con anterioridad, posiblemente usted ha escuchado de que hay tipos de textos. En esta ocasión, pues voy a hablar específicamente de estos dos tipos. Dice que un texto informativo debe tener un título, un subtítulo, una introducción, un cuerpo. Con el primer aspecto es importante porque, por ejemplo, usted puede, usted puede tomar como una ejemplificación algún tipo de documento de algún medio periodístico. Es un texto informativo. Un texto académico, usted, por ejemplo, puede tomar un documento de algún área específica, dígase idioma español, ciencias naturales, y cumple con todo lo que aquí aparece, ¿verdad? Tiene un título llamativo, ¿verdad? Un subtítulo, si es necesario, si es necesario. También tiene una introducción, ¿verdad? Y la introducción dentro de un texto, ya sea informativo o académico, es la parte en la cual el escritor, quien redactó este documento, lo lleva a uno por un pequeño paseo para entender qué es lo que viene dentro del documento. En otras palabras, para que a usted le atraiga y de alguna forma tenga interés en este tipo de lectura que ha llegado a sus manos. El cuerpo, bueno, esto es todo el desarrollo, el contenido que nosotros vamos a tener. Y por último, pero no menos importante, la conclusión. En los textos que de alguna forma llegan a nuestras manos, muchas veces dentro de los documentos que yo he hecho mención anteriormente aparecen de alguna forma las conclusiones de forma inmersa. Muchas veces no aparece la palabra conclusión como tal, pero el escritor en ocasiones en 2 o 3 párrafos resume todo lo que de alguna forma considera trascendente para que el lector pueda tener de alguna forma las pautas finales de la información. Continuamos con la siguiente temática y dice la estructura de los textos narrativos. Número 1, dice que tiene una estructura externa, tiene tomos, secciones, capítulos, partes. Eso es lo que comprende la estructura de los textos narrativos. Tiene una estructura interna, como lo es la introducción, el nudo o clímax y el desenlace. Voy a hacer énfasis en la parte de la estructura externa. Muchas veces hay documentos que se redactan, libros, que consultamos que no caben o su contenido es tan extenso que hacer una sola publicación, de alguna forma quedaría muy corto. Entonces se hacen diversidad, ¿verdad? Se hacen una segunda parte, una tercera parte, a la que se le denomina tomos. Dentro de la redacción, pues, de este tomo, este libro que usted tenga en su mano, pues aparecen secciones, ¿verdad? Inclusive aparecen capítulos. Dentro de lo que es una estructura interna de un texto narrativo, dentro de su redacción, pues tenemos la introducción. Dicho sea de paso, ¿verdad? Hace un momento acabo de explicar qué es la introducción, pues es el compartir información previa y relevante que a usted le atraiga para poder darle lectura al documento. El nudo o clímax se refiere al punto en el cual está la esencia de la información. Y el desenlace, pues, son las pautas en las cuales uno entiende cuál es la finalidad o en qué finalizó la información que le estamos dando lectura. Entre los textos narrativos encontramos, número 1, vamos con uno de los más comunes y típicos, los cuentos. Por allá podremos recordar a Caperucita Roja en cualquiera de sus versiones, ¿verdad?
Las leyendas, voy a hacer mención de, por ejemplo, La Llorona, típico de nuestro contexto, ¿verdad? Las novelas, hay infinidad de novelas que de alguna forma por ahí usted puede citar o puede imaginarse, ¿verdad? Depende, hay algún tipo de novela, inclusive histórica. La poesía épica se refiere a todas las hazañas de algún personaje que voy a ejemplificar de la siguiente forma, ¿verdad? Los famosos caballeros que por ahí aparecen, ¿verdad? Salvando a la damisela. Las crónicas, pues, son narrativas de alguna situación que se haya dado. Las noticias, muy típicas y comunes dentro de lo que es el hecho periodístico, ¿verdad? Los reportajes, que a diferencia de una noticia, pues el reportaje muchas veces va enfocado, ¿verdad? A alguna situación, alguna acción, algún proyecto, alguna actividad que se esté desarrollando en determinado lugar. Las bibliografías, pues son dentro de lo que son los textos narrativos, pues se refiere a las fuentes de consulta que de alguna forma se tiene para poder saber en dónde hemos obtenido la información. Para nosotros como docentes de curso del grado de segundo básico en el área de comunicación y lenguaje de idioma español, ha sido un gusto haber compartido durante todo este tiempo y seguiremos compartiendo, y este pequeño video que hemos proporcionado a su persona esperamos les sirva para que de alguna forma tenga un medio más de consulta y continuar en este proceso de aprendizaje. Nuestros mejores deseos como establecimiento para cada uno de sus hogares, sus familias, en donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga a cada uno. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.